Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar inicio a la charla sobre violencia institucional, derechos humanos y salud mental. Estoy viendo que ya los invitados están, así que les agradecemos muchísimo que estén hoy acá presentes en esta charla en el marco del Día Internacional de la No Violencia. ¿Por qué se conmemora este día? Porque un 2 de octubre nace Mahatma Gandhi, que fue pionero en los derechos humanos y, digamos, también pionero en la filosofía de la no violencia. Por eso, en este marco nos parece muy importante hablar de violencia institucional, justamente porque en el contexto de ASPO, del aislamiento social obligatorio, la violencia institucional ha ido en aumento y nos interesa principalmente hacer hincapié en el entrecruzamiento entre la violencia institucional, los derechos humanos y la salud mental. Quiero contarles que digamos, la violencia institucional es una problemática muy compleja que implica la interdisciplina, que implica, digamos, que muchísimos saberes se entrecrucen y además la violencia institucional no se reduce únicamente a la violencia, digamos, policial o de las fuerzas de seguridad, sino que la violencia institucional, como su palabra lo indica, atraviesa todas las instituciones, la escolar, la hospitalaria, la médica, la laboral, etcétera. Hoy vamos a hacer particular hincapié en la violencia institucional, en su articulación con derechos humanos y salud mental, también para mostrar cómo cuando el Estado está presente, cómo se trabaja, a diferencia de otras veces, como veíamos en el gobierno anterior, el gobierno neoliberal, el lugar que le dio a los derechos humanos, el lugar que le dio, digamos, a la licencia para matar, podemos decir, porque dentro de la doctrina Chocobar, digamos, donde se felicita a un agente, a un funcionario público porque mata por la espalda a una persona, o, digamos, donde legaliza justamente la violación grave a los derechos humanos, porque en el gobierno anterior, como sabemos, cualquier policía, sin dar la orden de alto, tenía esa licencia para disparar. Bueno, esto ya hace mucho tiempo que la sociedad argentina le dijo que no a ningún tipo de violencia. No queremos más estas prácticas que son de otra época, que son de la dictadura, y por eso nos parece muy importante el acompañamiento de todas y todes los que están hoy acá, porque como sabemos el camino de los derechos humanos es un camino de lucha, es un camino de lucha colectiva, así que entre todas, todos y todes debemos decir nunca más a la violencia policial. No podemos seguir permitiendo que haya estos arrebatos y graves violaciones a los derechos humanos. Por eso les quiero contar que hoy contamos con la presencia de Miriam Medina, que es mamá de Sebastián Bordón, que hoy, 2 de octubre de hace 23 años, en 1997, Sebastián fue entregado a las fuerzas policiales y el 12 de octubre apareció su cuerpo sin vida, víctima de violencia institucional,
y con graves violaciones a los derechos humanos, y no solo por las fuerzas policiales, sino por digamos, por un circuito de violencia. Entonces, le doy la bienvenida a Miriam y le agradezco que en este día tan simbólico y tan caro para ella esté con todos y todas nosotros compartiendo esta charla. También está presente Luciana Sañudo, que es licenciada en Trabajo Social, es coordinadora del equipo de graves violaciones de derechos humanos en contextos democráticos del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, que es dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y también está con nosotros, que no lo veo, pero debe estar por ahí, Roberto Cipriano García, que es secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y psicólogo social del Centro de Estudios de Psicología Social de la misma ciudad. Y también se desempeñó como coordinador del área de violencia en contextos de encierro de la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y me voy a presentar yo, soy la licenciada Viviana Gómez Cabrera, soy psicóloga y soy directora de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, y contarles que justamente la Dirección de Derechos Humanos depende de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y Derechos Humanos, que por ahí también sé que está Cintia Frías, que es nuestra secretaria, porque como Estado, como municipio, en relación a las políticas locales, lo que queremos es un Estado libre de este tipo de violencias, y además que la perspectiva tanto de género como de derechos humanos sea transversal a todas las políticas públicas que estamos implementando. Así que le voy a dar la palabra ahora a Miriam para que nos cuente de su experiencia. Miriam, te cedo la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por permitirme homenajear a mi hijo en estos días tan difíciles y terribles. Pero bueno, yo creo que el hablar de Sebastián es traerlo a la memoria, que está permanentemente en cada cosa que uno hace, pero es difícil traerlo a la vida. Después de todo lo horroroso de su padecimiento, y bueno, hay que seguir luchando para que estas cosas no pasen más en nuestra patria. Creo que esa es la tarea que tenemos que realizar entre todas, todos y todes. Y decirles que en esta dificultad de poder traer a la vida a Sebastián, en estos 23 años que jamás pudo cumplir, porque le arrebataron la vida cuando tenía 18 años, un día como hoy, de hace 23 años, él ya está. Son esos 23 años que jamás pudo cumplir, y vos dijiste que el 12 de octubre lo encontramos sin vida, era el día de su cumpleaños. El día que iba a cumplir sus 19 años, lo encontraron sin vida en el fondo de un barranco, en San Rafael, en el Niwil, en Mendoza. Hablar de Sebastián es hablar de la vida, es hablar de la juventud, es hablar de sus sueños, de sus proyectos de vida, como cualquier joven de 18 años que estudiaba y que quería terminar su escuela secundaria para poder proyectarse y querer ser comentarista deportivo, armar una familia, porque en ese momento estaba de novio con Verónica, nuestra vecina, que justo vivía al lado de nuestra casa, que juntos iban a la escuela, que amaba a Racing
y creo que es un regalito lo que pasó anoche que ganó Racing, digo, ¿no? Y le gustaba la cumbia, era un morocho querendón porque amaba. Creo que el día de sus 18 años tenía 3 novias a la vez, cosas que hacen los jóvenes. Yo en ese momento trabajaba como docente para paliar la vida y la familia, tenía que trabajar doble turno, una situación que hay que ubicarla en un contexto histórico y político. En ese momento estaba a pleno en el 97 la falla en Mendoza, y nuestro hijo se va a su viaje de egresado precisamente al Niwil, a San Rafael. En el 97, hacía 4 años que ya había aparecido Miguel Bru en Democracia. Y la situación económica del Patacones y pesos, trabajar doble turno, vivir en Moreno, a ver, no alquilar y poder tener nuestra casita en un barrio del Fonaví, precisamente en el barrio 3 de diciembre, en Pfizer, en Moreno, las calles polvorientas de Moreno y la pobreza instalada. Trabajar como docente en un lugar donde uno entrega todo. Como docente y tuve la posibilidad de elegir el lugar donde trabajar y siempre he decidido trabajar en San Martín, en los lugares donde los chicos menos tienen, en las escuelas fuera del centro de la ciudad, tanto en Moreno como en San Martín, y trabajar y entregar todo lo que uno sabe como docente, como maestra, de dar hasta la vida por los alumnos y cuidarlos. Cosa que tengo que decir que lo hicieron con nuestro hijo en su viaje de egresado. El armar un viaje para nuestro hijo en una situación económica difícil, mucho esfuerzo, salir de la escuela media 13, juntamente con la escuela media 4, 2 escuelas juntas, 4 de la escuela media 4, salir de la escuela media 13, juntar los pesitos para poder pasar unos días allí, conseguir alimentos para que se atenúe el gasto que significaba ese viaje, ayudar a nuestro hijo para que pase unos bellos, despedirlo en la puerta de la escuela con su novia, con sus hermanos. Y bueno, durante los primeros 4 días estuvimos comunicándonos permanentemente con él, hasta que una noche como el día de hoy, recibimos un llamado de un policía, el comisario Escobar, como que Sebastián iba a ser retenido en el destacamento del Niwil. Si tenemos el Niwil, hay una comisaría 38 a las salidas de San Rafael, y a más o menos 1 hora está el Niwil, que hay una represa y hay un destacamento con un solo policía, que cuida el pueblo. El comisario nos avisa que Sebastián iba a ser llevado después de una excursión que tienen a Las Leñas, iba a ser retenido hasta que su papá lo iba a buscar al destacamento policial del Niwil. Tenemos que decir que los chicos del contingente estaban en el mismo pueblo del Niwil, en unas cabañas que habían alquilado a través de la UTN, eso lo había conseguido el director de la escuela media 4, y bueno, Sebastián estaba a la espera de que su papá lo iba a buscar. Nosotros tuvimos que conseguir dinero para poder movilizarnos. Recuerdo que esa noche
ya no había micros para poder llegar, entonces el padre de Sebastián toma el primer vuelo al día siguiente para buscar a nuestro hijo. La persona que se comunicaba con él era yo permanentemente, al destacamento donde había quedado. Tengo que recalcar que en ningún momento las profesoras que fueron a acompañar el contingente que llevaba a los chicos se comunicaron con la familia, solo lo sabíamos a través de la policía, que Sebastián iba a pasar la noche en el destacamento de Niwil con un cabo, que después nos enteramos que ese cabo era boxeador y era alcohólico. Cuando yo hablo esa noche con Sebastián, le explico que su papá va a ir a buscarlo, a la mañana siguiente vuelvo a llamar como a las 7 menos cuarto de la mañana, le pregunto cómo había pasado la noche, me dijo que bien, conversamos cuánto dinero tenía, que con lo que él tenía más lo que llevaba el padre, volvían a la noche, tarde, en un micro juntos, y cuando vuelvo a llamar al mediodía, el cabo me dice que mi hijo se había escapado. La incertidumbre de no saber dónde estaba, de tener la versión policial, de que el padre de Sebastián había llegado a San Rafael, que cuando llama al destacamento y pregunta por nuestro hijo, le dicen que había un móvil, que era el móvil 739, que lo llevaba a Sebastián desde el Niwil a la comisaría 38, y cuando llega a la comisaría 38 todo el mundo se miraba, sorprendidos porque estaba el padre Sebastián buscando a nuestro hijo, y ahí le dicen que Sebastián, la versión policial decía que Sebastián se había escapado, entonces el padre Sebastián sale a hacer cortes de ruta a lugares y parar camiones para preguntar si había visto a Sebastián. Es verdad que el móvil 739 sale a buscar, lo intercepta a Sebastián, lo golpea y lo deja en coma, de manera tal de que él, por los golpes recibidos, estuvo sin poder defenderse, y al cabo las pericias demuestran que Sebastián muere por la golpiza que le dan, un fuerte golpe en la cabeza. Por respeto a ustedes y para poder preservarme, no detallo todo lo que le hicieron en el cuerpo a mi hijo. Pero al cabo de esos días de búsqueda hasta el 12 de octubre, y las pericias demuestran que Sebastián muere de hambre y de sed. Si lo hubieran atendido inmediatamente, hoy hubiéramos tenido a nuestro hijo con vida, pero cada día iban a ver cómo nuestro hijo se moría. Yo siempre pregunto cuando doy charlas que cómo se hace para buscar un hijo cuando está desaparecido. Nosotros no sabíamos. Es que no hay una manera, sino es mirarse en lo que hicieron otras madres, que son las que rondan cada jueves la pirámide de Mayo, que son las madres de Plaza de Mayo, y saber lo que significa tener un hijo desaparecido. Un hijo desaparecido significa que no sabemos cómo está. Si tiene hambre, si tiene sed, si está abrigado, en qué manos está, ¿no? Eso de la tortura, eso de la oscuridad, esto del frío. Bueno, todo eso lo padecimos. No a ningún lado. Lo salimos a buscar como pudimos. Y tomamos ese camino parecido a lo mejor que han hecho las madres, los organismos, los hijos, los detenidos desaparecidos, en búsqueda de ellos, y además los expresos políticos que también nos han enseñado cómo luchar. Y digo que íbamos a bajar a buscar a Sebastián y que íbamos a levantar granito de arena del desierto del Niwil para encontrarlo, que lo buscamos también por aire, porque hasta conseguimos 2 helicópteros. Lo que el padre me solicitaba, porque mi tarea es estar en Moreno, poniendo las fotos de nuestro hijo en todos los medios, y cuando la noticia se iba, volvíamos a poner la noticia y volvían sus compañeros del viaje egresado,
sin Sebastián. Entonces tuve que tomar el teléfono y hablar a la Carpa Blanca, que en ese momento estaba ayunando, y comentarles que yo era una docente, que estaba agremiada, que mi hijo había ido al viaje de egresados y que necesitaba la ayuda, de que llamaron al destacamento policial y a la comisaría 38 preguntando por nuestro hijo. Y ellos decían, ¿quién era este negrito de mierda que todo el mundo pregunta por él? Este negrito de mierda de moreno. Negrito, sí. Porque Sebastián era morocho, era negro. Era negro, era bello. Y así, volteando atrás, que no conocía. Diputados, de senadores. Me fui al Congreso y ahí golpeaba y les pedía que agarren el teléfono y preguntaran por él. Y nos tuvimos que ir organizando con la gente de nuestro... nos movilizamos el 7 de octubre del 97, hacíamos la primera mala a la puerta de la casa de Mendoza, y cuando digo que íbamos a bajar el cielo para encontrar a Sebastián, y conseguimos esos 2 helicópteros a través de la provincia de Buenos Aires, que los gestionó el intendente de Moreno, porque en ese momento era un chico de Moreno que estaba desaparecido en Mendoza, y cuando llegan los helicópteros, no había búsqueda, porque no había plan de búsqueda, porque la policía lo tenía Sebastián. Y sale un llamado anónimo diciendo que Sebastián estaba en Junín, en provincia de Buenos Aires, y cuando se llega a Junín no había nada, era una mentira. Y también mentira que decían que a Sebastián lo habían visto en Junín, que lo habían visto en Santa Fe, que lo veían. Mi hijo era un correcamino que transitaba por distancias y jamás salió de San Rafael, jamás salió del Newell, porque la policía lo tuvo, porque peritaron el móvil 739 y descubrieron un cabello y la pelusa de su campera, porque lo tuvieron ellos, porque fue la policía, porque el último lugar donde había estado Sebastián era un destacamento policial y nadie nos sacaba de la cabeza ni el objetivo nuestro era que los responsables había sido la policía, ese grupo de policías, ese móvil, ese cabo, y por consecuencia el comisario era el responsable, que después tuvimos que constatar y lo comprobamos, que era el que recibía las noticias en la comisaría y en su domicilio cuando Sebastián pierde la vida y después no sabían qué hacer con el cuerpo de él. Y es así que el 7 de octubre, por la madrugada, esperando noticias de nuestro hijo, me voy a acostar y siento que mi corazón latía aceleradamente y algo se desprendía de mí. Las pericias demuestran que entre el 7 de octubre y el 9 de octubre del 97 es la fecha probable de la muerte de Sebastián, y yo lo sentía en mi cuerpo, lo sentía en mi alma. Y nos movilizamos, nos organizamos a la puerta de la Casa de Mendoza reclamando por la aparición con vida de Sebastián, y el juez de la causa decía que la causa se estaba politizando y que él iba a defender a su gente, mientras con una mano señalaba a los policías que después fueron condenados por el asesinato de nuestro hijo. Hola, no te escucho. No tenés... Que me parece muy importante todo lo que nos estás contando, sobre todo porque estos casos de violencia institucional, lo más importante es cuando no tienen impunidad, sino cuando hay un juzgamiento a los culpables. De hecho, a partir de esta situación, digamos, cambió totalmente la fuerza en Mendoza, digamos, siempre fue una de las policías más... digamos, más represivas del país. Entonces me parece que justamente lo que es muy importante y en algún punto reparador es cuando se puede juzgar a los culpables. Por eso me parece muy importante darle la palabra a Roberto para que cuente. No, todavía no terminé. Permitime, pero todavía no terminé. Porque lo más importante es la movilización de mis vecinos,
que fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida de mi hijo. No lo hizo la policía, no lo hizo ninguna fuerza. Fue la organización del lugar, porque las luchas no son individuales, las luchas son colectivas, y a mi hijo lo encontraron mis vecinos, Carlitos y Gerardo, 12 vecinos que se subieron a un micro escolar el 11 de octubre del 97, que llevaron la foto de mi hijo por todos los lugares donde decía la policía que Sebastián iba recorriendo hasta llegar a nuestra casa, hicieron el camino inverso, y cuando llegan al Niwil, al pueblito, a ayudarlo al padre de Sebastián a buscar a nuestro hijo, porque el padre de Sebastián estuvo el día anterior en el mismo lugar donde el 12 de octubre, que llegan los vecinos y golpean puerta por puerta del pueblito del Niwil, preguntando por Sebastián, la misma gente decía, busquen abajo porque cuando la policía se le va la mano, tira a los pibes en las cuevas. Y tuvimos un juicio y fueron condenados 5 policías y una civil. El comisario Hugo Ramón Trentini, 15 años. Los que estaban en el móvil 739, Cubillo, Gómez, 12 años y 10 años. Merelo fue condenado a 5 años. Una parapsicóloga, una civil, amante del comisario, que dijo que había transportado a mi hijo a 3 años. Y el comisario Hugo Ramón Trentini, hace 3 años, fue condenado en juicios de lesa humanidad por genocida, a perpetua. Los compañeros y compañeras de San Rafael, años para condenar a los genocidas, tenemos que decir que la mayoría se están cumpliendo domiciliaria. 2 años y casi 7 meses, y el genocida de Trentini, porque tengo que decir que mi hijo estuvo a manos de un genocida, está cumpliendo domiciliaria. Y las luchas siempre son con el otro, siempre son colectivas. ¿Qué hubiéramos hecho el padre Sebastián y los hermanos solos desde Moreno buscando a nuestro hijo? Iba a ser un desaparecido más en democracia. Y luchamos con otras madres organizadamente para que estas cosas no pasen en democracia, porque nosotros estas cosas no las queremos. Y no es violencia institucional. Acá son las fuerzas de seguridad del Estado que no cometen violencia. Violan los derechos humanos, torturando, golpeando, asfixiando, desapareciendo, maltratando, porque tienen un uniforme azul, una chapa y un palo. Un maestro no va con su pizarrón a pedir aumento de sueldo. Hoy tenemos que soportar un casi golpe de Estado pidiendo aumento a los policías. 8 horas trabajan, 12 horas después de trabajar, el arma no la tiene que tener encima. Nosotros no queremos una policía torturadora ni asesina. Esas cosas las tenemos que cambiar en democracia y tenemos que ser protagonistas nosotras, nosotros y nosotres. La justicia no tiene que mirar para otro lado y acumular expedientes, y cada una de esas vidas quiere respuesta. Este Estado democrático nos debe estas cosas y por eso luchamos. Tal cual, digamos, luchamos por estas luchas colectivas, como vos decís, que es la manera en que nos tenemos que posicionar frente a estas situaciones, como vos decís, de nunca más violaciones a los derechos humanos. Entonces, te agradezco muchísimo, Miriam, tus palabras y tu relato, y que estés hoy en este día, como te dije antes, especial, y le cedo la palabra a Roberto Cipriano. Después déjame, porque me faltó terminar, me faltó un poquitito, que es cómo transformamos tanto dolor en lucha y en organización, porque también existe un lugar de memoria, de ternura y de amor en Moreno, dedicado a nuestros vecinos y a los niños, niñas y niñas de nuestro barrio, que es la casita de Sebastián, que es un lugar donde van 90 chiquitos para darle ternura, amor, como dije, educación popular
y ahí transformamos. Miriam, Formamos también, aparte de la organización con las madres. Miriam, lo que y ahora dejo. No es que no es que hablas y después no hablamos más. La idea no sabía cómo era el ritmo. Que vayamos charlando y volvamos. Bueno, vamos y venimos. Exactamente. Ahora sí, Roberto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y como siempre compartir con Miriam una charla, una conversación, bueno, no deja de emocionarme, digamos, ¿no? La verdad que no solo por la historia tremenda que es la historia yo digo la historia del regreso a la democracia, ¿no? La historia de Miriam y cómo la narra y lo que ha permitido también esa lucha de Miriam en relación a la casita de Sebastián y en relación a lo que su trabajo, su esfuerzo, su lucha ha generado en otras madres, en otros padres también víctimas de graves violaciones de derechos humanos, acompañándolas para la organización, esta organización de madres, de mujeres en lucha, que bueno, que dan cuenta de que justamente eso, ¿no? de los límites a veces de nuestra democracia, de los problemas que hemos tenido para investigar estos casos, ¿no? Como ella dice, en estos casos se llega a la verdad, se llega a la justicia por el esfuerzo colectivo, digamos, de las familias, de las organizaciones, porque el Estado no tiene una política destinada justamente a prevenir, a sancionar estos hechos, y mucho menos asistir, digamos, a las víctimas de estos hechos, ¿no? Es decir, en el Estado argentino, pese al problema estructural de graves violaciones de derechos humanos, el regreso a la democracia y los distintos gobiernos nunca pensaron en políticas para la prevención y la sanción de la desaparición forzada, de la tortura, más allá de las sanciones normativas que sí existieron, de la adecuación a tratados internacionales, pero que de por sí solas obviamente no dan respuestas suficientes, como vemos en el caso de Sebastián, pero también, yo justamente estuve un ratito de pasada con Mirna Gómez, se están cumpliendo también 30 años de la desaparición de Andrés Núñez, digamos, ¿no? Que fue uno de los primeros desaparecidos también de nuestra democracia, junto con Miguel Grúa acá en La Plata. Es decir, casos de desapariciones forzadas ocurridas en democracia, si bien no hay cifras exactas, digamos, porque el Estado tampoco construye información fiable sobre estos casos, se estiman, digamos, en más de 200 los casos de desaparición forzada en democracia donde aparece vinculada alguna fuerza policial o alguna fuerza de seguridad en la República Argentina. Como vos decías, Viviana, esto tiene que ver también justamente con el modelo de Estado, digamos, ¿no? Con cómo se construye nuestra democracia. Vos hablabas de las consecuencias y el impacto que ha tenido justamente el neoliberalismo en Argentina, lo que nos dejaron estos 4 años de Cambiemos en el gobierno, y realmente fue la consolidación, el llevar a su máxima expresión justamente las políticas neoliberales, digamos, ¿no? Y esas políticas neoliberales lo que representaron fue un claro retroceso en materia de derechos humanos en la República Argentina, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, lo vemos en cada municipio, digamos, ¿no? Porque en definitiva estas políticas neoliberales lo que hicieron fue profundizar la pobreza, la indigencia, la desigualdad, y para contener esa situación justamente lo que se profundizó fue también el gobierno o gestión de estas poblaciones excluidas a través de la violencia estatal, digamos, ¿no? Entonces, estas poblaciones, estos núcleos de personas que viven en los barrios populares, en los sectores populares, en las villas miserias y demás, que son personas que esas políticas neoliberales no piensan en incluir, no piensan en regresar, digamos, a una vida, ¿no es cierto?, que le permita, que le genere oportunidades. Entonces, para gobernar, para controlar estas poblaciones, se apela justamente a lo que llamamos la cadena punitiva del Estado, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con estas poblaciones que están afuera, que no estamos pensando incluir nuevamente en el aparato productivo, en el ejercicio efectivo de derechos, digamos, en la igualdad, digamos? Lo que hacemos es, lo que digo, las políticas neoliberales se plantean es, las gobernamos a través de la violencia estatal. Y entonces tenemos este uso de la cadena punitiva. Cuando hablamos de cadena punitiva,
hablamos de 3 eslabones que se van a integrar justamente para este gobierno, para este control, como son, por un lado, las policías en los territorios, por otro lado, el Poder Judicial, y por otro, el servicio penitenciario o los organismos de custodia, digamos, ¿no? Porque esta policía, digamos, si ustedes ven lo que Miriam señalaba muy bien, digamos, ¿no? Esta azonada policial, digamos, que nos tuvo en vilo durante unos días, hace pocas semanas atrás, digamos, tienen que ver con eso, digamos, ¿no? Tienen que ver justamente con, no un reclamo, digo, las policías cometieron 3 delitos en esa secuencia. Por un lado, una manifestación gremial que tienen prohibida legalmente por un decreto de la provincia. Por otro lado, el delito de extorsión, porque con las armas que el Estado le provee para garantizar seguridad, presionaron al poder político, rodearon la Casa de Gobierno, tanto la provincial como la Quinta de Olivos. Y tercero, violaron la cuarentena. Es decir, entonces una vez, la policía tiene carta blanca para hacer cualquier cosa, cometer 3 ilícitos en diferentes acciones esos días, y lo que vimos es que no pasó nada con eso. Por el contrario, los premiaron dándole un aumento del 30 y pico % de su salario, lo que no hicieron todavía, lo que no se hizo todavía con el resto de los empleados públicos provinciales. Entonces, es decir, ahora, este es un problema de la democracia, realmente, es un problema que viene hace mucho tiempo, digamos, las políticas de la mano dura, el punitivismo exacerbado en la provincia, viene desde Rucau hasta acá, digamos, con algún intento de reforma en la gestión de Arlanián, alguna cosa diferente que se quiso hacer, pero en realidad, si no, se vienen sosteniendo esas mismas políticas. Entonces, que muchas veces pujan, obviamente, cuando hay un gobierno, y el actual creo que es un gobierno que está pensando en la inclusión, que está pensando en garantizar derechos, pero siempre ese Estado, digamos, ese Estado que intenta incluir, que intenta política de inclusión, está en una tensión permanente con el Estado penal, con ese Estado represivo, digamos, que lo podemos sintetizar en las políticas de seguridad, digamos, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si cuando uno ve lo que está planteando el ministro de Seguridad actual en la provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con una idea de inclusión, con una idea de igualdad que se plantea desde otras áreas del Estado, de otros funcionarios públicos. Porque en ese sentido funciona como con bastante continuidad, digamos, esa política de seguridad, digamos, ¿no? Que tiene a la policía como una fuerza, no es que hay algunos agentes que son la manzana podrida y que cometen algún delito, no, es una fuerza acostumbrada a vivir en la ilegalidad, la policía, es la que regula el delito en los territorios, es la que deja operar algunas bandas y a otras no, digamos. Entonces, en ese control territorial que tiene la policía, que es un control territorial obviamente convalidado permanentemente por la justicia, pero también habilitado por los poderes políticos locales muchas veces, ese despliegue policial es un despliegue, digamos, que tiene continuidad en el tiempo, y muchas veces más allá de los gobiernos, digamos. Por eso creo que el desafío actual de esta gestión, pero de la democracia, es cómo hacemos para revertir ese modelo, esas políticas punitivas, cómo cambiamos esa ecuación para efectivamente destinar muchos más recursos, ¿no es cierto?, a la contención, a la igualdad, a poder integrar nuevamente a todos esos sectores que quedaron afuera en ese proyecto tremendo que fue el de Cambiemos en la provincia y en la nación, para realmente poder pensar otro Estado con otras políticas de inclusión, pero no seguir fortaleciendo y alimentando las políticas de seguridad que no hacen más que dar continuidad a esto que señalaba muy bien Miriam, digo, la expresión de Trentini juzgado por juicio de lesa humanidad, que fue el responsable también de la desaparición y muerte de Sebastián, digamos, da cuenta de esas continuidades y de esas cosas que tenemos que poder romper, digamos, ¿no? Y la policía en el territorio no está para prevenir el delito. Eso es una ficción, digamos. Cuando uno toma el dato de que durante 2019 la policía en la provincia realizó 240.500 aprehensiones, o sea, detuvo 240.000 personas en la provincia el año pasado, y que apenas 19.800 de esas personas, o sea, el 8%, entraron luego al servicio penitenciario con una causa. Esto quiere decir que el 92% de esas detenciones no estaban relacionadas con un delito. No tenían nada que ver con el delito y por eso no se les armó una causa. Entonces, esto habla, digamos, de esa discrecionalidad policial en las detenciones, ese abuso de autoridad, digamos, ¿no? Ese despliegue sin control que tiene la policía en el territorio. Entonces, te detiene porque, bueno, o porque tiene que ver con la regulación del delito, o porque tiene que ver con esa arbitrariedad policial, pero centralmente porque tiene que ver con el gobierno de esos sectores, de esas poblaciones. Entonces, en los barrios populares, en las villas miserias, eso
se siente y se percibe mucho más, digamos, ¿no? Porque son las poblaciones que padecen esa violencia policial. Y además la policía, en ese despliegue delictivo en los territorios, en esa regulación del delito, todo su accionar va a tener la tranquilidad de que va a ser convalidado por la justicia. Ustedes saben que hay un principio constitucional que es el de que nadie puede ser detenido si no hay una orden judicial previa, ¿no es cierto? Que, bueno, en principio reconozca la responsabilidad de la persona que se manda a detener, porque hubo una investigación judicial con todos los recaudos que la ley establece, y entonces libran una orden de detención, y entonces ahí va la policía y te detiene por ese delito. Bueno, esto no pasa en la práctica. En la práctica, durante el año pasado, pero esto pasa en los últimos 10 años, 9 de cada 10 personas que llegan ante un fiscal a declarar por la comisión de un delito no fueron detenidas con una orden judicial previa. Fueron casos de personas que fueron detenidos por la policía en lo que se llama la flagrancia. La policía dice que lo encontró cometiendo un delito, lo detiene, lo lleva al fiscal sin orden judicial previa y el fiscal convalida esa actuación policial. Esto quiere decir que quien decide a quién detener y por qué razón es la policía. Y la idea de la flagrancia es una idea muy amplia, digamos, ¿no? Hay el armado de causas en la provincia tiene un elevado también índice, bueno, son temas que hemos venido investigando, ustedes saben, la Comisión por la Memoria es en la provincia de Buenos Aires el mecanismo local de prevención de la tortura, y hace ya, este año presentamos nuestro informe anual número 14, donde se investigan justamente este tipo de situaciones de violaciones de derechos humanos, y el tema del armado de causas que hace la policía, en su propio beneficio, en esa regulación del delito en el territorio, tiene que ver con esto. Entonces, 9 de cada 10 que llegan frente a un fiscal, no hubo una orden judicial previa, lo cual habla a las claras del problema que tenemos, desde el punto de vista de los principios constitucionales, ¿no? Pero a eso le tenemos que agregar, digamos, ¿no?, que esa policialización de la actividad fiscal, que funciona automáticamente, los fiscales no investigan nada, los fiscales solo convalidan lo que la policía hace, y lo vemos incluso en los casos de violencia policial extremas, de gatillo fácil, el caso de Lucas Verón que ocurrió hace poco en La Matanza, digamos, ¿no?, donde mataron a Lucas, digamos, solo por haber violado la cuarentena, iba con otro compañero en la moto. Y no solo lo mataron a quemarropa, sin ningún tipo de... Obviamente eran pibes que solo fueron a comprar una Coca-Cola, que no estaban armados, que no estaban cometiendo ningún delito. Además de esa secuencia, que es el hecho grave en sí del homicidio, de parte de los policías, está también todo el operativo de encubrimiento que se montó de parte de los responsables de esas policías. Desde el jefe distrital hasta el comisario, todos hicieron algo para convalidar ese asesinato y para decir que en realidad los pibes estaban robando y que lo habían matado en un hecho que tenía que ver con el robo que habían cometido. Pero todo esto que se produce en la comisaría, donde al pibe que iba con Lucas, que era menor de 18 años, donde lo obligan a declarar en la comisaría sin un abogado defensor, principio sagrado también de nuestra Constitución, sin un mayor de edad porque era menor, bueno, le hacen firmar una declaración y el fiscal que intervenía en la causa estaba presente en la comisaría mientras todo eso pasaba, convalidando esa actuación policial. Esto entonces es un problema estructural muy grave que tenemos. Esa policía en el territorio es una policía que mata mucho, los índices de letalidad policial vienen creciendo, el año pasado fueron más de 140 personas que murieron a manos de la violencia policial, digamos, ¿no? Y ojo, no solo la violencia policial, no estamos hablando solamente de un enfrentamiento, digamos, ¿no? Estamos hablando incluso de nuevas modalidades que los policías han adoptado para matarte y que no esté tan clara la responsabilidad, como es el uso letal del patrullero, por ejemplo. Hay muchos casos donde la policía usa el patrullero para atropellar intencionalmente una moto y ha matado gente. El caso de los 2 pibes de San Nicolás, que también en cuarentena y por violar la cuarentena fueron atropellados intencionalmente por un patrullero que los mató, es un ejemplo claro de esta modalidad en la que los últimos años venimos registrando también gran cantidad de casos, digamos, ¿no? Pero además tengan en cuenta, y esto es muy importante lo que decía Miriam en su presentación, esto del estado policial permanente, esto que permanentemente el policía tiene el arma y la usa, digamos, es un dato. La policía tendría que tener el arma mientras trabaje, después dejar el arma en la comisaría y irse a su casa sin el arma. En los últimos 4 años hay 21 casos de mujeres que fueron víctimas de femicidio, de sus parejas policías, que las mataron mayoritariamente con el arma que les provee el Estado para garantizar la seguridad, digamos, ¿no?
Esto da cuenta también de que hay mucho por cambiar en el ámbito policial y que no se trata justamente de convalidar este tipo de funcionamiento que viene hace muchos años seguramente, pero que se reproduce en el tiempo, digamos, pese a todas estas cosas que estamos diciendo, digamos, ¿no? Sí, Avísame, Viviana, no sé. Sí, justo te iba a decir, iba a hacer un agregado porque vos hablabas, digamos, de todo lo que nos vino pasando con los 4 años de Macri. Quedaste sin micrófono, Viviana. Perdón, que les decía que es muy importante la diferencia entre un gobierno neoliberal y nuestro gobierno, nuestro Estado, que tiene la idea de ser un Estado presente, de estar cerca. Por eso es muy importante, justamente con los casos de violencia institucional, cuando un vecino o vecina, algún ciudadano o ciudadana del municipio de Morón, después vamos a pasar los teléfonos, pero se trata de trabajar articuladamente y lo más rápido posible, justamente para que todas estas cadenas delictivas dentro del cuerpo policial, tanto de fiscales como de policías, tratar de desactivar, justamente, digamos, claro, tener esa información para cada uno y para cada una y cada uno es vital. Como decimos muchas veces, hay veces que se vulneran derechos mínimos. ¿Hay que tener el documento? No, no hay que tenerlo. No es necesario presentar el documento. Hay que mostrar la mochila. Es una violación de derechos humanos. Pero es muy importante registrar esos hechos y después denunciarlos, porque justamente hay que tratar... Ahí te muteaste. Yo solo. Bueno. No, es verdad lo que decís. Y hay una diferencia central, digo, que el municipio de Morón esté organizando esta charla, era impensado 4 años antes, con lo cual, obviamente, hay que destacar y señalar, digamos, que este tipo de gobiernos permiten y habilitan que también haya funcionarios preocupados, ocupados, digamos, de hacer algo para revertir esa situación. A mí me parece... Sí. Además es fundamental este trabajo que estamos realizando tanto a nivel local, digamos, conjuntamente con el Estado Nacional y el Estado Provincial. Entonces, como Luciana Sañudo, trabajadora social y coordinadora del Ulloa, le cedo la palabra, como, digamos, ella es una pata. Te muteaste de vuelta, pero el final. ¿Hay alguien aquí? Porque yo no estoy tocando nada. Bueno, te paso la palabra, Luciana, para que vos completes la información y que vayamos viendo cómo es esta cadena de violación de derechos humanos y cómo distintas instancias actuamos frente a dichas situaciones. Ahora bueno, sí, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, Viviana. Bueno, como buenas tardes a todos, a todas y a todes. Como me presentó Viviana, yo estoy coordinando en este momento el área, el equipo de asistencia a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en contextos democráticos. Saludarla a Miriam antes que nada, y la verdad es que siempre es un placer y me sigue generando mucha emoción escucharte y sé de tu lucha y de lo importante que esa lucha continúe para que te sigan escuchando todas, todos y todes quienes no lo hayan hecho. A ver, un poco contar, la verdad es que después de escucharla a Miriam, sobre todo, me resulta difícil poder decir algo, poder agregar algo. Pienso que un poco lo que puedo aportar y lo que puedo compartirles son algunas cuestiones que nosotros pensamos desde el Ulloa en nuestro trabajo, en este trabajo de asistencia a estas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Contar para quienes no conocen muy brevemente que el Centro Ulloa
empezó trabajando allá por el año 2007, acompañando y asistiendo a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura militar, a las víctimas de delitos de lesa humanidad, en un momento, en el marco de un Estado que generó un gran número de políticas reparatorias con el objetivo reparador a estas víctimas. No solamente fue la apertura de los juicios, que fue por supuesto un momento importantísimo, necesario, porque también, como se nombró antes, la justicia es en gran parte un acto reparador para aquellas personas que han sido víctimas, pero no es solamente la justicia. A partir de esa apertura de los juicios aparece la necesidad de un acompañamiento más allá de esa instancia, y no solamente la necesidad, sino aparece en esos escenarios la posibilidad de entender que los efectos subjetivos, los efectos en las personas de esos hechos tan horrorosos, no solamente subsisten en el tiempo y acompañan a esas personas a lo largo de toda su vida, a la persona que fue víctima y a los familiares de esas personas, sino que muchas veces incluso esas instancias judiciales se convertían en una nueva instancia retraumatizante y revictimizante, porque también conocemos de las violencias que se ejercen en los distintos escenarios judiciales. Entonces, teniendo presente la necesidad de la justicia, había que hacer algo más, había que pensar algunas otras instancias donde estas personas pudieran tener ese acompañamiento y esa asistencia que complementara esas políticas reparatorias, sabiendo, y esto es imposible dejar de decirlo, y así empezó Miriam también su relato, que hay algo que no se repara nunca, y que hay que acompañar eso también. Siendo parte de ese mismo Estado, digo, acompañar a las víctimas de los delitos de lesa humanidad quizás da una distancia, porque ahora estamos en un Estado democrático, eso ocurrió en un Estado terrorista, pasó el tiempo, digo, nos da cierta distancia. Acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia nos pone mucho más en tensión a quienes trabajamos desde el Estado, porque es el mismo Estado el que ejerce esas violaciones de derechos humanos, y eso también hay que saberlo y tenerlo presente, y es con eso con lo que trabajamos. Sabemos que es una deuda de la democracia, democratizar las fuerzas de seguridad. Sabemos que todas estas cuestiones que se nombraron, y no voy a repetir, pero el Estado policial y todos los abusos sistemáticos. Perdón que se me interrumpió, me apareció algo en la pantalla. Bueno, todas estas cuestiones, digo, que no quiero repetir porque ya las dijeron, siguen siendo una deuda de la democracia. Y nosotros, como centro de asistencia, llegamos a intervenir cuando esos hechos ya sucedieron. Esto que decía recién, de que por ahí el fundamental trabajo de prevención para que estos hechos no sucedan nunca más es un trabajo previo. Nosotros, cuando llegamos, ese hecho ya sucedió. Ya nos encontramos con una víctima, con una mamá, con un papá, con un hermano, con un hijo, o con una persona en sí misma que fue violentada por un agente de una fuerza de seguridad. En ese sentido, en el Ulloa, a partir del 2011, digamos, se incluye esta competencia, entendiendo que es una responsabilidad del Estado también acompañar a estas víctimas. Y empezó todo un trabajo de armado de un dispositivo, de un equipo, que pudiera pensar las particularidades de esta población, entendiendo que si bien hay continuidades en las personas, en las víctimas y en los hechos que se nos presentaban, hay muchas continuidades con los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado, también hay diferencias y teníamos que poder pensarlas para poder pensar el dispositivo que mejor respondiera a esas necesidades y a esas demandas con las que nos íbamos encontrando. En esas diferencias creo que nos fuimos encontrando con cosas que también en el relato de Miriam van apareciendo. El lugar social, digo, que tienen las víctimas de violencia institucional, que no son reconocidas como tales, sino que al contrario son juzgadas en su calidad. Digo, la frase el algo habrán hecho de los años 70 es el algo habrán hecho de los pibes que persigue hoy la policía. Y lo primero que sucede es el juzgamiento, el preguntar qué estaban haciendo, por qué estaban en la esquina, por qué estaba allá, qué hizo. Hay
todo un trabajo para reconocer que ahí hay una víctima. Un trabajo no solamente social, mediático y de la justicia, sino también de las propias personas, reconocerse como víctimas de la violencia institucional o de una violación grave de un derecho humano. Entendimos que eso era parte de nuestro trabajo, acompañar para que se reconozca que el Estado vulneró ese derecho, que ese no es el accionar de un Estado democrático y que hay cosas para hacer entonces a partir de reconocerse como víctima de esa situación. Sin que reconocerse como víctima sea un lugar estanco y definitivo. Por supuesto, esto es un trabajo absolutamente particular en nuestro caso, porque trabajamos con lo que le sucede a cada persona en cada situación y en cada momento, y lo que va pudiendo hacer cada persona y cada situación en cada momento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que llegan con un hecho que sucedió muy recientemente, eso también es una diferencia muy grande al trabajo que venía haciendo el Ulloa, que eran hechos que habían pasado hace 30 años y cada vez más. En el trabajo con este tipo de violaciones de derechos humanos nos encontramos que son casos o que sucedieron hace muy poco o que incluso siguen sucediendo, por ejemplo, en los casos de las personas que están en instituciones de encierro, en instituciones privados de su libertad, donde quizás sufrieron una situación de tortura el fin de semana y esos agentes penitenciarios siguen siendo los mismos agentes penitenciarios que le tienen que abrir la puerta hoy, digamos. Son situaciones que o sucedieron hace muy poco o siguen sucediendo. Y eso da una urgencia en la persona que está viviendo esa situación que es absolutamente distinta a la que pasaba con las personas, bueno, cuando transcurren 30 años en el miedo, sin que eso minimice para nada el sufrimiento, el padecimiento, ni el dolor del horror vivido, por supuesto. Pero sí nos encontrábamos entonces con esto, con hechos sucedidos recientemente, con una urgencia de resolución de algunas cuestiones, desde si esa persona quiere hacer la denuncia, hay cosas que son importantes hacer en el primer momento, que marcan una diferencia después en ese tránsito por la justicia. Si la persona no quiere hacer una denuncia, o no sabe si quiere o no quiere, que pueda tener toda la información en ese momento para poder decidir en el mejor escenario posible si quiere hacer una denuncia o no. Si hay algún riesgo de salud, digo, hace poco nos tocó acompañar a una mamá que el hijo había sido baleado el sábado, nosotros entramos en contacto un día miércoles con ella, todavía había riesgo de vida en ese chico, digo, en ese momento es acompañar eso, después vendrá todo lo demás, la urgencia de esa mamá en ese momento era esa, hasta que eso no pasara, hasta que eso no se resolviera, no podíamos pensar en otro tipo de acompañamiento. Esa mamá no estaba pudiendo pensarlo en ese momento y nuestro rol y nuestra función era acompañar eso. Y en esta complejidad de distintas cuestiones más particulares que nos íbamos encontrando, fuimos pensando desde el Ulloa un dispositivo que pudiera dar respuesta a esto. Y nuestra mejor... lo que mejor fuimos encontrando con el tiempo y que lo seguimos pensando, por supuesto, todo el tiempo, es pensar este dispositivo de acompañamiento, lo llamamos nosotros, porque no es un dispositivo solamente de tratamiento, no es un dispositivo de asistencia, es un dispositivo de acompañamiento, donde el Estado está presente, donde el Estado se hace presente, acompañando y de manera integral a esta persona. ¿Qué quiere decir de manera integral? Quiere decir que no hay una sola mirada, intentamos que el equipo desde lo disciplinar sea interdisciplinario, tenga muchas miradas distintas, acompañando a esa persona, escuchando, pensando. Integral quiere decir que la presencia del Estado, que ya llegó tarde, ya lo dijimos, también nos enteramos muchas veces que llegó tarde también a un montón de otras vulneraciones previas que esas personas venían teniendo. Nos encontramos y podemos pensar, y ya se dijo también, pero me parece también importante volver a decirlo, que las poblaciones que son víctimas del accionar abusivo de las fuerzas de seguridad en democracia son poblaciones particularmente, que se convierten en particularmente vulnerables a ese accionar, porque vienen de una serie de vulneraciones previas que los hacen vulnerables a esa policía, a ese agente penitenciario. Entonces, cuando llega el Estado a acompañar, la importancia de que ese acompañamiento sea integral para no dar solamente respuesta a ese hecho por el cual entramos en contacto,
sino para poder acompañar a esa familia en todas estas otras vulneraciones con las que nos encontramos. Suena pretencioso dicho así, porque por supuesto en la gran mayoría de los casos la respuesta siempre es limitada, siempre es escasa, el Estado tiene recursos limitados, pero así pensamos el abordaje, así pensamos el acompañamiento, y lo pensamos también de manera integral porque lo pensamos también con otras áreas del Estado, como decía Viviana recién, no solamente con otras áreas del Estado nacional, sino también con los estados provinciales, los estados municipales, trabajar articuladamente. No puede ser que una persona en esta situación en la que nosotros nos encontramos, que es a partir de un hecho de una grave violación a sus derechos humanos, tenga que ir ventanilla en ventanilla porque le dicen, bueno, ahora tenés que ir a sacar un certificado ahora tenés que ir a la oficina judicial ahora tenés que ir, porque además tiene un problema de salud, al hospital y sacar un turno. Bueno, la idea de centralizar y de trabajar integralmente todos los niveles del Estado para dar respuesta a esas personas. Esa persona no puede volver a pasar por una situación de vulneración de derechos, no puede ser revictimizada, no puede volver a vivir un trauma. Entonces también es integral por eso, no solamente es integral el dispositivo pensado al interior, distintas disciplinas, distintas miradas, sino que también es integral pensándolo en las distintas instituciones y en los distintos niveles del Estado. Puedo, seguir, vos Viviana también anda diciéndome, no quiero sí, extenderme, pero decime. Que en relación a lo que vos decías, cuando, digamos, justamente las graves violaciones a derechos humanos no es solo un problema, como decía Miriam, de la violencia institucional, sino que esta complejidad requiere de un abordaje integral de un Estado presente, y me parece muy importante volver a remarcar que tiene que ver con la urgencia, porque no es lo mismo intervenir en un caso de violencia institucional inmediatamente, que hacerlo un mes más tarde, muchas veces porque no hay información. Entonces aprovecho para contarles a los vecinos y vecinas y ciudadanos y ciudadanas de Morón que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, que lo que estamos haciendo, como no podemos hacer trabajo territorial, que esa siempre fue nuestra idea de estar bien cerca, muy cerca de las necesidades y vulneración de derechos, no estamos pudiendo hacerlo como quisiéramos, pero sí les cuento que estamos haciendo una campaña con volantes dentro del programa Detectar. Cada vez que recorremos los barrios con el programa Detectar, el programa de salud, presentamos folletería para que cada persona tenga la información en relación a dónde acudir, porque eso frente a estas situaciones es muy complicado, dónde acudir, cuándo. Acá está el volante que repartimos no solo están los teléfonos, sino que también está detallado cuáles son las cosas que la policía puede o no puede hacer, con la información de lo que es violencia institucional y las líneas telefónicas, que es muy importante justamente resaltar que es las 24 horas del día, porque la idea es actuar lo más rápido y pronto posible. Y además el municipio cuenta con un abogado que asesora y ayuda a las personas que tuvieron alguna situación de violencia o vieron vulnerados sus derechos, y a la vez también estamos volviendo a incorporar con el Centro Yoga, hay profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, trabajando en el municipio de Morón, haciendo este acompañamiento que Luciana hacía referencia. Así que estamos a disposición de los que las y los necesiten. Y ahora, Miriam, te vuelvo a dar la palabra para que cuentes la otra parte que te quería decir de tu activismo. Como vos decías, los derechos humanos tienen que ver con la lucha colectiva, y es la manera en que los derechos humanos son dinámicos y vamos ganando cada vez más derechos para todos y todas. Así que me gustaría volverte a dar la palabra
y decirle a los que están presentes que pueden hacer preguntas por el chat. Lo que te pido es que no te expandas demasiado. Voy a contestar una pregunta que viene en el chat. Así podemos pasar el video. Una preguntita que viene en el chat. ¿Por qué las profesoras dejaron a Sebastián en el destacamento policial? No lo asistieron, él estaba con taquicardia y con fiebre. No lo llevaron al médico, lo hicieron sus compañeros. Y lo dejaron en el destacamento. Dejaron su responsabilidad a otra institución que termina desapareciéndolo, torturándolo y matándolo. Fueron exoneradas en su trabajo docente. Hasta un cierto, hubo una decisión política en ese momento a través del gobernador Solá, que era gobernador en ese momento, y cuando era director general de escuela Oporto, las reincorporó para no tener un juicio laboral. O sea que están trabajando en Morelos. Las irresponsables que no cuidaron a mi hijo. Yo como docente jamás se me hubiera ocurrido dejar a un hijo, a un alumno que lo haría como un hijo en un destacamento policial. Me quedo, lo asisto, hablo con los padres, hasta que no llega el padre a buscarlo, no me muevo del lugar. Lo peor es lo que hizo la policía. Y con respecto a nuestro trabajo con otras madres, que también con sus hijos, a mano de las fuerzas de seguridad del Estado, violencia institucional, porque hay un pibe detenido, o porque es maltratado, o porque hubo un caso de un asesinato, bueno, denunciamos ante la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, de nación, y si es en lo local, en el municipio de Moreno, también, si es en el de Morón también, recurrimos a los recursos que tenemos en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Yo recibí hace unos días, el viernes pasado, una denuncia de una mamá de La Rioja, que a su nieto en un operativo lo llevaron, que también murió su hijo a manos de la policía, y tuvimos que acudir a la Secretaría de Tortura, bueno, a ver el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, qué pasó con el nieto de Mirta, que se lo llevaron, que lo torturaron, que lo picarearon. Digo, ¿cómo estas cosas pasan en democracia, en pandemia? Que se aprovecha el poder que tiene la policía con el tema de la pandemia para hacer como pasó en Chubut, que hubo casi estado de sitio, que no se permitía sacar a la gente, salir a la gente a la calle, en San Luis, 2 personas asesinadas, y así sucesivamente con la cantidad de casos de violación a los derechos de los jóvenes, de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Nosotros trabajamos juntamente con las compañeras de la Nelly Omar, las compañeras travestis, que son más vulneradas en estos derechos porque no pueden trabajar hoy, porque son las que trabajan en la calle, las que ponen el cuerpo y el alma, las que no tienen trabajo. La solución de esto es con trabajo, educación, cultura. Esto necesitamos para nuestro pueblo. No lo necesitamos tan empobrecido como lo dejó Macri, como lo dejó este gobierno, que aparte de asesinar, torturar y matar y desaparecer, lo que ha hecho es empobrecer al pueblo argentino. Asumió en diciembre el nuevo gobierno, vino la pandemia y siguen exigiendo, porque hay pobreza. Hay más de 9 millones de personas empobrecidas, no registradas. Bueno, esto se resuelve con trabajo. Sacarle al que más tiene para dárselo al que menos tiene. Esa es la repartija. Con trabajo, con educación, con cultura, con deporte, para nuestros jóvenes y para nuestro pueblo. Y nos organizamos, recibimos denuncias, los derivamos a cada lugar. Si es la Comisión Provincial por la Memoria, la Comisión Provincial por la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y de Nación, y en los locales, las direcciones de derechos humanos. Allí recurrimos, porque lo de violencia institucional tuvo un momento de auge, pero no trabajó. Es lo que faltó, es donde se resuelven las cosas, con la gente, referentes locales,
con la gente que se embarra los pies a diario para ver la pobreza, para ver lo que pasa con nuestros pibes en cada barriada. Ahí está la cosa. Bien. Te cuento y les cuento a los que están acá, ya que hiciste referencia a la comunidad de travesti trans. Morón está inaugurando, digamos, el cupo travesti trans, ya falta muy poquito, en octubre, noviembre, van a entrar a la planta municipal, se abrieron los fines, no para ser sectarios o hacer una cuestión particular, sino que las personas que estuvieran a cargo de los cursos estuvieran preparadas para trabajar con personas travesti trans. Así que estamos muy contentas y contentos de poder ampliar derechos en el estado de Morón. Les quiero agradecer una cosita a que todas. Si me permiten, yo me trato en el Ulloa. Fue creado en el gobierno de Néstor. Decisión política de Néstor para que ese lugar para las víctimas de terrorismo de Estado se amplió para los familiares de víctimas de violencia policial institucional, de desapariciones. Mi terapeuta me atiende y no es psiquiatra. Por eso estoy en estas condiciones. Digo, acepté que necesito ayuda para poder sobrevivir al horror que padeció mi hijo. Y estoy de pie luchando. Y es un lugar donde puedo poner en palabras todo el dolor y las cosas que voy a diario gestando, soportando, tolerando. Y yo creo que es un lugar de cuidado de la salud. Y celebro que exista ese espacio desde el Estado. Nosotras, las madres en lucha, no estamos en el Estado, no somos el Estado, pero la gente nos pregunta a nosotros, que tenemos que orientarlas por lo que hemos vivido en la justicia, en cómo armar un acto, cómo acoger en un juicio. Todo eso lo hacemos a pesar de que ya lo pasamos y no queremos que pase más. Los lugares y lo que existe del Estado es nuestro, lo tenemos que tomar, que nos sirva de referencia para poder seguir luchando. Eso también es importante. Muy importante, y por eso quisiéramos mostrar un video que trajo Miriam, que nos mandó Miriam, donde hay un resumen de su militancia, de su compromiso y también de Sebastián en este día tan especial. Una flor recogida por la calle, bebé. Un país con su bandera. Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé. Y una tarde con manguera. Una historia contada con canciones, bebé. Susurrando despacito. Con princesas, piratas y dragones, bebé, y pastillas de mosquitos. Calecita una vez a la semana, bebé. El paraguas cuando llueva. Golosinas después de la mañana, bebé. Mi cariño cuando quiera. Un sillón con tu forma y con la mía, bebé. Al costado de la tele. Un mordisco en el pie pa' que te rías, bebé. Sana, sana si te duele. Y
suerte. Guardaré para siempre y por si acaso, bebé, lo más puro de mi vida, un cantero de besos y de abrazos, bebé, para verte florecida, bebé. Bueno, muy emotivo el video, un homenaje en este Día de la No Violencia a Sebastián Bordón. Muchas gracias, Miriam, un abrazo gigante, seguramente de todas y todos los que estamos acá en este espacio. Y quería abrir a las preguntas, si Luciana querés agregar algo, Roberto. No, por ahí. Sí. Dale, Luciana, dale. Dale. Perdón. No, solo dos cositas. Por supuesto, en relación a esto que decía Miriam también de ella y su tránsito también por el Ulloa, y lo importante que es para el Ulloa y para el Estado también contar con personas como Miriam que sirven de replicar en el territorio, son un poco de nosotras y de nosotros ahí en el territorio, y hacen que tantas personas que no se enterarían que existimos, que nos cuesta llegar como Estado Nacional, que estamos en el Capital Federal y que por ahí algo de esto muchas veces hace difícil. Personas como Miriam ayudan tanto a que también el Estado pueda estar presente, así que la lucha de Miriam y de tantas como ella para nosotros es una parte fundamental también de nuestro lugar, de la Secretaría de Derechos Humanos, no solamente del Centro Ulloa, es mucho más que del Centro Ulloa, seguramente. Quería resaltar eso. No, y es muy importante agregar un pequeño, un poco lo que decía en el chat, digamos, ¿no? Tenemos un problema estructural con la tortura es una práctica sistemática, no solo en ese despliegue de las policías en los territorios, la forma del gobierno policial de los territorios es a través de la violencia y la tortura, sino también en los lugares de encierro, digamos, ¿no? Donde esas múltiples violaciones de derechos humanos son torturas, malos tratos, el aislamiento extremo,
las golpizas, bueno, todo lo que seguramente el auditorio, quienes están acá ya conocen. Y en ese sentido, desde la Comisión por la Memoria, hace muchos años venimos trabajando en la organización de los colectivos de familiares, digamos, pues hemos hecho gran cantidad de encuentros, no solo provinciales, sino también nacionales, digamos, en el último encuentro hubo más de 500 familiares de víctimas de la violencia estatal de toda la Argentina, 19 provincias de la Argentina, digamos, bueno, Miriam nos ha ayudado, ha sido parte también de esos encuentros, y eso es muy importante porque potencia, bueno, la organización de estos colectivos, digamos, ¿no? Potencia, fortalece, porque también hay que visibilizar esos colectivos, esas luchas de esas víctimas estatales, ¿no? Porque muchas veces otras víctimas son mucho más visibles, o como alguien decía hoy, más legitimadas socialmente, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, nos parece muy, muy importante, muy valioso que también estas víctimas tengan ese lugar, ¿no? Porque es cierto, la verdad que el Ulloa es un centro de excelencia muy, muy importante para nuestro país, digamos, pero como bien decía Luciana, bueno, hay una limitación, digamos, obviamente en el alcance, porque está en capital, porque muchas no llegan, y la verdad que esa experiencia del Ulloa debería replicarse, digamos, en las distintas provincias de la Argentina, debería extenderse, digamos, porque hace falta que el Estado efectivamente se comprometa, porque creo que lo decía Luciana o Miriam, no sé, pero es una cuestión, si bien los recursos estatales son limitados, hay una puja permanente por cómo se distribuyen esos recursos, digamos, ¿no? Entonces, cuando se anuncia, como hace poco, una mega inversión de 37.000 millones para la seguridad en la provincia de Buenos Aires, nosotros decimos, bueno, hay que invertir también, digamos, de manera proporcional, digamos, para las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires, para las políticas de atención a estas violencias, porque si no lo que termina pasando en el barrio, en el territorio, es que para los pibes, digamos, de los grupos más vulnerables, que tienen efectivamente problemas, llega primero la policía, digamos. Entonces el contacto que tiene con el Estado y con la policía en ese territorio, y no con el servicio local de niñez, digamos. Porque el servicio local de niñez está precarizado, porque no es suficiente, porque no hay... Y depende mucho a veces de lo que hacen los municipios. En el caso de Morón es un municipio muy activo con estas políticas, pero no hay muchos municipios, digamos, que dediquen a veces recursos o dispositivos como el de Morón. O por ahí en Merlo también trabajan mucho, que veo que hay alguna gente del municipio de Merlo, pero yo creo que efectivamente también tenemos que entender que así como se incrementan los recursos para las políticas de seguridad, para más patrulleros, más policía, bueno, tenemos que incrementar los recursos para las políticas de niñez, para los servicios locales, ¿no es cierto?, para que efectivamente el Estado muestre su otra cara en esos lugares, ¿no? Porque es la única forma, si no todo queda a merced de ese despliegue policial. Sí, totalmente. Inclusive la otra vez le contaba a Roberto que compartimos también otra charla, y a Miriam también le contaba que el municipio de Morón separó la dirección. Antes era siempre históricamente era niñez y juventud, y ahora se asignó una dirección especial para la juventud porque entendemos la necesidad de estar más cerca de los jóvenes y jóvenes en este momento, porque también es una población con los derechos vulnerados. Entonces justamente que tengamos una dirección es estar más cerca de estos jóvenes y jóvenes que también han visto vulnerados sus derechos. Hemos quedado con Miriam que cuando finalice, porque esto va a terminar en algún momento, la pandemia, vamos a trabajar en el territorio también, con Marcela de Merlo, trabajar mancomunadamente para justamente estar más cerca de esta población vulnerada, sobre todo por las fuerzas policiales. Y por otro lado también decir que tenemos una nueva dirección que tiene que ver con las personas privadas de libertad. Entonces ahí también hay una ampliación de derechos y una protección y promoción de los derechos de las personas que están hoy privadas de libertad. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si Miriam querés volver a tomar la palabra. Lali, si hay preguntas para... Celebro las nuevas direcciones, la ampliación que existe para los jóvenes, para las niñas, niñas, pero no existe una dirección donde los familiares de víctimas
de crímenes que cometen las fuerzas de seguridad del Estado. Lo dejo ahí. Tenemos que participar en la capacitación de las fuerzas de seguridad del Estado para plantear la policía queremos. Tenemos que estar presentes en la modificación de la reforma judicial. Tenemos que estar como protagonistas. Eso es un desafío que vamos a poner. Necesitamos una ley que nos repare, no sé si es la palabra, creo que ahí la compañera Luyó dijo que no se repara. Sí. ¿Existe una ley reparatoria de hijos? ¿Hay una ley de víctimas de delitos? Cuando la policía comete un asesinato, ¿es un delito? ¿O es solo delitos cuando son jóvenes que asesinan a otro pibe o roban? Tiene que haber una ley que contemple y que sea a partir del inicio de la democracia, como existe la ley reparadora de hijos y la ley novena, que se retrotrae a antes del golpe de Estado. Digo, eso hay que verlo, tenemos que buscarle la vuelta, porque tiene que ser algo integrador, que repare, que cuide la salud mental de la familia que fue víctima de un asesinato en manos de la fuerza de seguridad. Tiene que ser integral eso. De tener el recurso, primero, de ir a un centro de salud mental en Capital. Luego, de ir a hacerme atender por el licenciado Di Santo en Morón. Miren. Y después en el Ulloa. Me sigo atendiendo en el Ulloa, porque sé que lo necesito para sobrevivir y poder poner palabras. Pero eso no, ese recurso tiene que bajar a todos lados. Está bien lo que propone Roberto. Esto tiene que existir en todos. Porque las barriadas, los pibes que asesinan a la policía y la fuerza de seguridad, se ensañan con los más pobres. Exacto. Y además, los pobres. Sí. Y siempre dicen que la culpa es de la víctima, porque lo que no nombramos hoy es cómo trabaja los medios de comunicación ensuciando a las víctimas. La culpa siempre la tiene la víctima de que lo asesinaron, por algo será que el padre era de una banda de narcotraficantes, como lo han dicho en el caso de Sebastián del Padre, como lo han dicho con Natalia Melman. Siempre ensucian a la víctima. Un poder que tienen que tomar medidas con respecto a cómo difaman y la basura que venden hacia el pueblo. Digo, eso también hay que tocarlo. Digo, hay que tocarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Digo, una fuerza de seguridad, como lo vemos en el caso de Facundo, digo, un lugar que apareció el cuerpo de Facundo allí, ¿no? Y donde está implicada la policía, y que es un lugar donde tiraron otros cuerpos, y que la policía se dedica a eso. ¡Ojo! Esto así pasa, y sabemos que pasan en otros lugares. La policía se dedica al negociado de los desarmaderos, de la prostitución, digo, esto, en cada barrio sabemos cómo actúa la policía. Esto lo tenemos que hacer en serio, y para todas y todos. Hay que llegar a todos. Digo, las víctimas, no hay víctimas de privilegio, no hay de primera ni de segunda. Mi pibe tuvo la posibilidad de que se supiera y demás, porque nos movimos, nos organizamos, digo, tuvimos de todo en todo esto, de todo. Pero nadie nos sacó de lo que nosotros pasábamos. De ahí no nos movíamos. La información la teníamos nosotros, nuestros abogados, y de ahí nosotros nos dejábamos filtrar. Digo, pero la gente que no accede, la gente que no tiene justicia, se muere de tristeza. Hay madres que se mueren sin obtener justicia por sus hijos. Evitemos todo esto. Se puede evitar todo esto con políticas dedicadas al pueblo, a la juventud, a la niñez, digo, con trabajo, con educación, todo esto que venimos sosteniendo para evitar que estas cosas pasen. Y nosotras daremos charla a la fuerza de seguridad. Y lo que nos sirve, nos sirve. Digo, y digamos las cosas con su nombre. El que si un policía mata, es un asesino, es un criminal. Digo, no andemos con vuelta, no adornemos con violencia institucional, pongamos las cosas con su nombre. Me parece que eso también tenemos mucho para hacer, mucho para trabajar, todas, todos y todes. Bueno, no hablamos. Yo quería agregar esperamos una cosa. Sí. Para agregar, digo, porque en este sentido de la reparación de las víctimas de la violencia estatal, policial, penitenciaria, etcétera,
que muy bien caracterizó Miriam, y la respuesta del Estado frente a esos casos, yo estoy de acuerdo, tiene que haber una ley justamente reparatoria para esas víctimas, digamos, ¿no? Porque esto obviamente es muy difícil de conseguir que esas familias accedan a la justicia. Por eso es importante tener en cuenta que esa ley no debe contemplar reparar a las familias que tienen un reconocimiento judicial de esa situación, porque esta justicia, esta que tenemos, cuando hablábamos recién de la cadena punitiva y del entramado policial judicial, digamos, jamás condena o muy pocas veces condena, o es muy difícil condenar, digamos, a policías, penitenciarios, a los autores de estas muertes y estas violencias. Funciona de manera corporativa la institución para sostener a esos efectivos, y muchas veces también la cobertura política es muy importante, digamos, ¿no? Entonces, y la bonaerense, digamos, hay que decirlo también, no es una fuerza de brutos, digamos, poco inteligentes, que hacen eso porque son brutos, no. Es una fuerza muy inteligente, es una fuerza que se ha entramado muy bien con el Poder Judicial. Hay muchos funcionarios judiciales de altos cargos en la provincia de Buenos Aires que son y pasaron por la policía bonaerense, desde el fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, que está procesado por juicio de lesa humanidad porque fue agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura, y hoy es el fiscal general de Mar del Plata, hasta jueces de la Suprema Corte Provincial, camaristas, otros fiscales generales, que pasaron por la policía bonaerense, que fueron comisarios o oficiales de la policía bonaerense, y hay un entramado que se ve mucho, estamos haciendo una investigación sobre eso, de las relaciones familiares, de fiscales mujeres casadas con comisarios, de jueces o fiscales casados con oficiales de policía mujeres, digamos, todo esto no va en el sentido de poder realmente investigar estos crímenes y de llegar a la justicia, sino que lo que hace es encubrir y generar digamos, impunidad, ¿no? Bien. Por eso es muy importante trabajar conjuntamente, mancomunadamente, el Estado Nacional, el provincial, con la Comisión por la Tortura, también con las madres de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Me parece que por ahí es el camino que tenemos que remontar, no diría barrilete, no sé qué es algo que dejó el macrismo, el vaciamiento, no solo en las plantas de las direcciones de derechos humanos, y contaba la otra vez Horacio Pietragala también, que la dirección de graves delitos de violación de derechos también había sido vaciada, que a finales del 2015 tenía una planta de 50 personas y cuando llegó tenían 5. Bueno, lo mismo nos pasó en la Dirección de Derechos Humanos, pero bueno, eso no impide que un día como hoy, un 2 de noviembre, de octubre, Día de la No Violencia, estemos acá tratando de sensibilizar, concientizar, informar a la población para estar mejor preparados y preparadas para enfrentar estas situaciones y actuar lo más rápido posible. Entonces, celebro este encuentro, les agradezco muchísimo que hayan venido a este encuentro de Zoom. Muchas gracias, Miriam. Ya nos vamos a ver personalmente y a trabajar en territorio, y les agradezco muchísimo a todos los que están en las ventanitas. Gracias, Roberto, gracias, Luciana, y me parece que es algo que tenemos que esto es un inicio, que hay que seguir y hay que continuar por este camino de decirle nunca más a las violaciones a los derechos humanos. Así que muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Adiós.